Regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, siendo las 8:41 en esta edición de viernes 3 de febrero de este año 2023. Es el momento de presentar el turno al comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días para ti, los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, para Bienvenido Rodríguez Hijo y para doña Isabel. Y con ello, pues mi saludo como cada mañana a ese importante equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este Gobierno de la Mañana. Los buenos días a don Álvaro Albelo Hijo, aprovechar para invitar a toda la población a que conecte con la hora de don Álvaro Albelo en la Z101 en el Gobierno de la tarde. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, los buenos días al país. Miren, señores, el país se encuentra ante un brote importante de cólera y ha de ser así, que es importante, ya que las autoridades la hemos visto que han actuado de manera bastante rápida y ya llegaron al país incluso hace más de una semana las primeras 85,000 dosis, presentaron el plan de vacunación donde informaron que iban a dar prioridad a aquellos sectores más vulnerables a esta enfermedad, esos barrios y esos bolsones de pobreza que se encuentran a la orilla del río Isabela, alrededor de las diferentes cañadas que van bordeando diferentes barrios y sectores de la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional. En este contexto, llama mucho la atención una información que trae el Listín Diario en el día de hoy sobre la situación del sector Las 800, o Las 800, así que se llama, donde de acuerdo a la nota, a la crónica informativa, las heces fecales abundan, están corriendo por las cañadas y esto está trayendo una situación muy difícil para los moradores que no pueden abrir las puertas de sus estrechas casas por el mal olor que allí expiden estas aguas negras que corren por las cañadas. Ellos informan que a raíz de las inundaciones del pasado 4 de noviembre hubo una avería en la tubería principal de una cloaca y bueno, pues ya ustedes saben lo que pasa allí con todas aquellas aguas contaminadas, precisamente de heces fecales, que es digamos que lo que genera y lo que provoca el contacto de los humanos con este tipo de materia, pues es lo que provoca el cólera. Y ya ustedes saben también lo que significa esta enfermedad. Entonces, uno no entiende cómo es posible que si hace ya 3 meses que sucedieron estas inundaciones, de hecho, ustedes recordarán que precisamente ese sector fue uno de los sectores que más llamó la atención de las autoridades en ese momento, porque fueron allí, llegaron a montar una unidad móvil de salud pública para dar asistencia a los moradores, precisamente por los niveles de hacinamiento y de contaminación que normalmente se dan en ese sector. Entonces, aunque ahí hay que separar, pienso, Julieta, los problemas derivados de eso que tú describes es una condición permanente de esos sectores: hacinamiento, vulnerabilidad, escasa infraestructura que le permita las aguas usadas que vayan a un sistema, ya sea de tratamiento o que pueda tratarlas y volver a reintroducirlas en el servicio. Esa condición te expone a muchas cosas, entre ellas a enfermedades como las del cólera. Y luego está el tema que hay que puntualizar del cólera, que tiene un elemento externo, que es el brote de cólera en Haití. En Haití, donde tú sabes que hacer levantamientos y conteos nacionales es difícil, porque no hay un sistema de estadísticas que pueda abastecerse de una buena institucionalidad. Y tú sabes que el brote en Haití va por 560 muertos de cólera, teniendo 500 malísimamente contados. Sí. Que tú sabes que eso es una cifra
que solamente te muestra lo que el débil sistema que hay allá ha podido contabilizar. Entonces, sabiendo lo permeable de nuestra frontera, la migración de un lado a otro, la llegada, ida y vuelta, el ciclo constante en el que hay mucha gente que viene de donde está el brote original, y que luego, obviamente, hay que decir, no viven en chalés ni en mansiones bretonas aquí. No, viven en los mismos barrios vulnerables que viven los pobres dominicanos. Sí. Por lo menos hay que puntualizar esas dos diferencias, porque hay un elemento que es permanente, que son esas vulnerabilidades que tú señalas. Hay que luchar contra ellas. Pero hay un elemento externo que se suma. Claro. Que se suma y que no necesariamente lo crearon ni se generaron la condición de los otros. Claro, hay dos elementos ahora que vienen a agudizar las ya precarias condiciones de higiene en que vive ese sector. Uno es esa migración, que déjame decirte que precisamente yo me puse a leer sobre este sector, y ese sector empezó a poblarse precisamente con dominicanos y ciudadanos haitianos. Como ha pasado muchísimo, sí, que es muy probable que ahí la mayoría de esos haitianos que viven en la 800 también tengan contacto permanente con familiares, claro, y amigos que cruzan, que van, que vienen, y todo eso coloca a este sector en una mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad. Te voy a dar un dato, porque yo estuve leyendo el tema del cólera en Haití. Me he interesado como toda tragedia que afecta a los seres humanos, y en nuestra hermana nación vecina isleña. ¿Tú sabes cuál es el grupo etario más afectado? Los niños de 1 a 4 años. Sí. Los niños hasta los 4 años, que tienen niños sin acceso en casas, con acceso a aguas potables, sin las condiciones de higiene y de limpieza, pues tienen lamentablemente todos los números de la lotería para, pues, penosamente ser afectados. Entonces imaginemos, extrapolemos algunas de esas condiciones de nuestros sectores de más vulnerabilidad, con esa presencia que tú mencionas, más hay que insistir en el tránsito de ida y vuelta, que hay gente que se niega a entenderlo. Yo he defendido y creo de verdad que la Autoridad de Salud Pública, y no lo digo desde ahora porque he apoyado ese tipo de políticas desde hace tiempo, incluso la administración pasada creo que se hicieron muy bien, suele hacerse en la medida, adivina qué, que hay control fronterizo, que no depende entonces de salud pública. Sí, eso es así. Volviendo al problema específico que está afectando a los habitantes de este sector, que está ubicado en los ríos. Las 800. Ya no son 800, ya van como por 20,000. Hay que decir ahí que las autoridades tienen que ser un poco más proactivas en ese sentido. Si se rompió, si se averió una tubería de la cloaca, una de las tuberías principales de la cloaca de ese sector, hay que ir inmediatamente a resolver el problema. ¿Por qué? Porque a veces un problema que no se resuelve en un momento dado genera unos problemas mayores. Entonces tenemos una situación de cólera. Tenemos una situación de que ese sector ya sabemos que de por sí es un sector que tiene unos altos niveles de vulnerabilidad frente a cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, sobre todo en el caso ahora del cólera. Se están haciendo esfuerzos importantes para inmunizar a los habitantes de todos esos sectores. Bueno, pues entonces, ¿qué esperamos para ir a arreglar esa tubería? No puede ser tan difícil arreglar una tubería, una avería de una tubería. ¿En qué consiste una avería de una tubería? Posiblemente que se haya agrietado o se haya roto. Entonces yo pienso que si las autoridades no tenían conocimiento de esa situación, bueno, pues ya lo saben, porque en el día de hoy salió en un medio de comunicación nacional, y aquí nos estamos haciendo eco de eso, de esa situación que viene a empeorar la situación por la que están viviendo las personas que viven ahí. Ahora, yo quisiera, aprovechando esa situación, hablar un poco sobre la importancia de que se comience a implementar ya la recién aprobada ley de reordenamiento territorial. Señores, eso hay que empezar ya. El país necesita ver un plan. Ya hay que empezar por provincias a preparar el plan de implementación de esa ley. Nosotros no podemos seguir creando esos bolsones de pobreza. Nosotros no podemos seguir permitiendo esos niveles de vulnerabilidad de esos habitantes. Nosotros no podemos seguir replicando la pobreza
que se genera precisamente cuando comienzan esos asentamientos en lugares dentro de nuestras barriadas y sectores, de manera sin ningún tipo de orden, a sentarse ahí personas, y que las autoridades pues lo permitan. Yo pienso que ya tenemos una ley de ordenamiento territorial. Yo pienso que es momento ya de empezar a actuar en función de lo que establece esa ley, que entre otras muchas cosas establece precisamente los asentamientos y los usos de suelo debidamente. Y esos bolsones de pobreza, esos asentamientos irregulares que se van dando y que luego con el tiempo pues ya no hay, parecería que no hay solución posible, debe de descontinuarse, y que también se comience a ver de manera seria cuáles de esos bolsones que tenemos pueden ser trasladados, porque la verdad es que los niveles de hacinamiento, de pobreza, de contaminación, de enfermedades que luego le cuestan tanto al Estado en materia de lo que tiene que invertir en el presupuesto de salud para atender todos esos casos, la verdad que son cuantiosos recursos que pudieran estarse invirtiendo en otras áreas para impulsar el desarrollo de la nación. No podemos seguir en pleno siglo XXI con una economía que es la que más crece a nivel de la región, con un crecimiento económico que las autoridades se llenan la boca con mucho orgullo de decir que crecemos, que vamos ascendiendo, con un crecimiento ascendente económicamente, que sigamos teniendo esos bolsones de pobreza, de miseria, de exclusión en plena, señores, no estamos hablando que estos barrios se encuentran allá en localidades lejanas, en provincias apartadas, en campos no, están aquí, dentro de la propia ciudad capital, donde en la zona metropolitana usted ve grandes edificios, grandes concentraciones de torres importantes, torres lujosas. Y entonces damos media vuelta porque, señores, la 800 está ahí en Los Ríos, el sector de Arroyo Hondo. Entonces, y entonces tenemos ese tipo de realidades. Yo pienso que la ley de ordenamiento territorial tiene que venir precisamente a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, de aportar a que la sanidad, la salubridad, ese estado de derecho de salud, a la salud que hemos dicho que tenemos y está reflejado en nuestra Constitución, y que desde el Estado están llamados a garantizar que real y efectivamente sea una realidad, y que pase de letras a veces muertas a una realidad vivible y palpable. ¿Qué más de Locundo?